A 3 días para la instalación de la mesa de trabajo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del régimen venezolano, uno de los aspectos que ha despertado atención es la decisión de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia de marcar distancia del diseño, de construcción y desarrollo de esta iniciativa. Su posición ha generado interpretaciones encontradas, mientras algunos la consideran una forma de evitar asumir costos por un proceso cuyos resultados aún son inciertos. Otros advierten que esta decisión podría restarle fortaleza al bloque democrático. Para abordar este tema y el rol que está desempeñando y desempeñará Estados Unidos, vamos a dar la bienvenida a Alejandra Martínez Canchica, historiadora y analista político. Hola Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Pues quisiera en principio tus consideraciones en relación con esta posición que fijaron el pasado fin de semana María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, en la que han advertido que no participaron en la construcción, en el diseño de esta iniciativa, que no van a ser un obstáculo, pero que van a estar muy atentos a los resultados concretos, al menos en 5 líneas distintas. Sí, efectivamente este es un mecanismo. Luego, un poco después de que María Corina y Edmundo González sacaran ese comunicado, la cuenta de X de la Asamblea 2015 también sacó una publicación donde una vez más ratifican lo que ya todos sabemos, que esto es un mecanismo del Departamento de Estado. Entonces, la razón y digamos lo que nos tiene a muchos y a la opinión pública venezolana en general sorprendidos es quienes no están sentados en esa mesa y por qué. Allí salió obviamente María Corina y Edmundo, también hace 2 semanas Henry Ramos Ayub, también hace una semana Enrique Capriles diciendo que no estaban de acuerdo, digamos, con la composición y de que y que no estuviera la fuerza mayoritaria que es María Corina sentada. Por otro lado, también sale Leopoldo López diciendo que él sí está de acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay un consenso, no se pudo establecer un consenso alrededor de las fuerzas democráticas, de la plataforma unitaria, para, digamos, lograr una composición heterogénea y que de repente, o sea, y que sea más representativa de lo que quiere el país. Esto por un lado. Por el otro, lo que estamos viendo es que pareciera un esfuerzo unilateral del Departamento de Estado. La misma Dinora Figuera lo ha dicho desde el momento uno, digamos, cuando llegó a Venezuela y se reunió con Jorge Rodríguez. Ella ha dicho que ella fue convocada por el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y que realmente el que está detrás de este mecanismo, que es un mecanismo sui generis, o sea, es un mecanismo político porque no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el país, es un mecanismo sui generis. La mente que estaría detrás es Marco Rubio. Y Marco Rubio, tanto el lunes pasado, el 20 de julio, como el jueves 23 de julio, eh, digamos, ha declarado que esto es el inicio de un proceso de transición Pero hacia la democracia en Venezuela, un proceso de elecciones competitivas. Pero también ha dicho que Estados Unidos servirá como facilitador, no va a dictar Ujú. lo Sí. que, digamos, el desarrollo o desempeño de este mecanismo, de esta iniciativa. Eh, y quisiera tus consideraciones en relación a la forma, cómo ha sido percibida por la ciudadanía esta posición de María Corina Machado de Edmundo González Urrutia, dada a conocer en este comunicado. Y lo pregunto porque hay gran expectativa y hay una gran demanda dentro y fuera del país de que se inicie esa transición, pero con condiciones legítimas, con resultados concretos. Y pues aun cuando han dicho ambos líderes que no han participado en el diseño, han dicho que van a estar muy vigilantes, y esto en el marco de un momento en el que se les espera en el país, porque han dicho vamos a regresar. Ayer vimos esta serie de movilizaciones en distintas ciudades de Venezuela y especialmente en Caracas, en la que se pedía dos cosas fundamentales: una fecha para elecciones, un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos, que debería ser, de acuerdo con la aspiración de la ciudadanía, uno de los principales elementos que se aborden en esta mesa. ¿Cómo lo ves?
Sí, lo primero quería comenzar es cuál es el rol que va a tener Estados Unidos. Estados Unidos, claro, ellos van a decir públicamente somos los facilitadores y al final es la sociedad venezolana quienes orgánicamente van a, digamos, van a lograr acuerdos. Yo quiero traer a colación porque esto es una experiencia que Venezuela está viviendo de reciente data, pero que otros países, por ejemplo, los países de Centroamérica y el Caribe, por lo menos desde la Guerra Fría, han vivido una tutela de los Estados Unidos más o menos directa. Entonces, en el caso de estos países, yo creo que Venezuela va a experimentar una tutela parecida. Estados Unidos no tiene capacidad de decir, yo quiero que se sienten este y este. Eso no lo hace Estados Unidos, pero lo que sí hace Estados Unidos es que Estados Unidos ejerce un veto con respecto a ciertos personajes que estén incursos en sanciones o en investigaciones judiciales en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no dice quién se sienta, pero sí impone un veto si esa persona no le conviene o, digamos, o está en alguna lista, en la lista Engels, en la lista Magnitsky, etcétera. Entonces, lo ha dicho también John Barrett, que ellos van a ejercer de facilitadores, pero tenemos que entender que la tutela que ellos están ejerciendo no es una tutela directa, o, sino es una tutela más bien negativa. O sea, no es decir quiénes, sino aplicar el veto de quiénes no. Yo creo que eso es lo que va a pasar, digamos, si tomamos en cuenta cómo ha sido la actuación de los Estados Unidos, de nuevo, en las últimas décadas en Centroamérica y el Caribe. Em, Ahora, con respecto a lo que dice el comunicado del domingo de María Corina y Edmundo, de que ellos no van a ser un obstáculo, bueno, realmente es un voto de confianza por la simple razón de que es un voto de confianza a los Estados Unidos, por la simple razón de que son ellos los que están, los que van a ser garantes y enforcers de esta negociación. Entonces, es un voto de confianza para ver hacia dónde llevan estas negociaciones con escepticismo. Ahora, vamos a ver cómo se van a conducir estas negociaciones porque por allí hay varias iniciativas digamos, que nacen de la sociedad civil, otras del propio Comando con Venezuela, donde se han llamado a manifestaciones en la calle, etcétera. Hay que tener en cuenta, y con esto quiero ser muy clara, aunque sea un poco difícil de escuchar, eh, estas son cosas que, digamos, en un proceso de negociación donde necesitas establecer confianza, o más bien, la palabra correcta es ofrecerse garantías Ujú. mutuas entre las partes. Esto puede ser algo que rompa un posible acuerdo, un posible consenso. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas etapas iniciales de un proceso de negociación que son tan delicadas. Digamos, meter un cisne negro sobre la mesa que, digamos, que rompa un posible consenso, que rompa un posible acercamiento. Yo creería que el voto de confianza, obviamente no al régimen venezolano, porque sabemos cómo Jorge Rodríguez, que es el negociador principal por parte del régimen, se ha comportado en otros procesos anteriores, que patean la mesa, que se levantan de la mesa, pero yo creo que el voto de confianza en este sentido debería ser a Marco Rubio, el secretario de Estado, que conoce muy bien la situación de Venezuela y que realmente es el único que está viendo unas elecciones al final del camino. Entonces, creería que este tipo de cuestiones en estas etapas iniciales de manifestaciones de calle, Ujú. etcétera, pueden ser contraproducentes. Y hay un elemento adicional, nos quedan solo unos segundos para esta conversación, Alejandra, y tiene que ver con el momento en el que se inicia este mecanismo. Y es un momento en el que Venezuela está en una fase de reconstrucción física, porque ha coincidido con esta tragedia que ha dejado fallecidos, damnificados y una situación que atender en distintas aristas. ¿Esto cómo podría influir en el desarrollo de esta mesa de trabajo desde tu punto de vista?
Bueno, efectivamente Venezuela no necesita solo una reconstrucción institucional, sino también una reconstrucción física, material, por la devastación que ha dejado esta tragedia, que ya lleva poco más de un mes. Y en ese sentido, una negociación para una eventual elección que lleve una transición democrática se vuelve cada vez más necesaria. Yo digo, la tragedia acortó los tiempos de la transición, sobre todo por la incapacidad manifiesta y la vileza que mostró el régimen en esas primeras 72 horas. Si ya sospechamos en este primer semestre que lamentablemente no eran eh, actores confiables ni para atraer inversiones ni para reinstitucionalizar el país. Recordemos que tanto la posición de fiscal general como de TCJ como de Banco Central no han podido conseguir perfiles idóneos. Entonces, Mm. la tragedia del terremoto vino a visibilizar que no son actores confiables y que no se pueden integrar como se esperaba, como se esperaba en enero, no se pueden integrar, digamos, a un concierto de naciones en el hemisferio occidental. Entonces, esto de alguna forma acorta los tiempos de la transición y vuelve más necesario un proceso de negociación. Por eso yo creo que hay que darle, o sea, tenemos que ser escépticos y tenemos que ir con un poquito de reservas, pero hay que darle un voto de confianza a esta nueva etapa que va a iniciar el 1 de agosto y la garantía es precisamente el Departamento de Estado.